fue en la autopista Mount Baker, el 18 de marzo del año 2000. Varios testimonios dieron aviso a las autoridades de que un vehículo se había salido de la carretera y se encontraba en el fondo de una zanja, cerca de la zona de ribera de Canyon Creek. Investigando la situación, la policía encontró el vehículo, un modelo Jeep Cherokee blanco, matriculado en 1993 y con placa de Carolina del Norte, que estaba a nombre de Leah Roberts, que había abandonado su domicilio en Durham 9 días antes de manera precipitada. Pocas horas después de encontrarlo, se recibió un aviso de que podía haber pasado por una gasolinera en Everett totalmente desorientada. En los años que siguieron a su desaparición, sus dos padres habían muerto y ella misma había sobrevivido a heridas graves por un accidente automovilístico. Sus amigos y hermanos dijeron que esto la había dejado reflexionando sobre asuntos espirituales y cuestionando sus motivos para seguir viviendo. Había abandonado la universidad unos meses antes de graduarse y había comenzado a pasar una gran parte de su tiempo en una cafetería local, a menudo escribiendo poesía en su diario. Una nota que dejó en su casa hacía ver que se inspiró en la novela de Dharma Burns de Kerouac. Este libro trata sobre los viajes del propio Kerouac visitando amigos, colándose en trenes de largo recorrido, descubriendo el montañismo y a través de este la naturaleza e intentando practicar el budismo. Los documentos hallados en el vehículo sugirieron que Leah pudo haber llegado hasta Bellingham el 13 de marzo, 5 días antes de que se encontrara el automóvil. Las primeras sospechas llegaron a pensar que el vehículo estaba desocupado cuando se estrelló, lo que podría sugerir que había sido destruido intencionalmente. Estas sospechas se confirmaron cuando se examinó el motor de arranque del automóvil varios años después y se descubrió que había sido manipulado. Unas mantas colgadas en las ventanas del automóvil podrían sugerir que se había utilizado como refugio después del choque. Las pertenencias personales de Roberts se encontraron dispersas cerca de la escena, pero el robo no parecía probable, ya que el dinero y otros objetos personales continuaban entre ellos. Leah era la más pequeña de sus hermanos. Al cumplir los 17 años, su padre fue diagnosticado con una enfermedad crónica. Esto hizo que sus estudios en la universidad se complicaran. Cuando Leah tenía 20 años y era estudiante de segundo año en la universidad, su madre murió repentinamente de una enfermedad cardíaca. En otoño de 1998, regresó a la universidad después de tomarse un tiempo libre. Fue entonces cuando tuvo que ser hospitalizada después de verse involucrada en un grave accidente automovilístico, en el que se perforó un pulmón y se fracturó el fémur. Los cirujanos tuvieron que injertar una varilla de metal al lado de su fémur para ayudarlo a cicatrizar. Luego le dijo a su hermana Cara que, en medio del accidente, estaba segura de que murió y volvió a nacer de nuevo. Después de su recuperación, volvió a tomarse una segunda pausa en sus estudios, momento en el que decidió que quería vivir su vida al máximo. En 1999, solo 3 semanas antes de que se fuera a Costa Rica, su padre murió. Como ella se iba del país y ya no tenía padres vivos, Leah le otorgó a Cara poder sobre sus cuentas bancarias, donde se había depositado parte del dinero que había heredado de sus padres. Leah abandona la universidad. Cara y su hermano intentaron persuadir para que no se saliera porque ya era su último semestre, pero ella se negó. En lugar de sus estudios, aprendió a tocar la guitarra, tomó la fotografía como pasatiempo y adoptó una gatita a la que llamó Bea. Comenzó a pasar el rato en cafeterías locales, escribiendo poesía sobre el significado de la vida a lo largo de sus diarios y haciendo nuevos amigos en el proceso. Con sus amigas comentaba la idea de hacer un viaje por carretera como había leído en una novela de Jack Kerouac. Su desaparición ocurre en la mañana del 9 de marzo del año 2000. Leah habló por teléfono con Cara sobre posibles planes futuros. No quedaron planes confirmados, solo comentarios, pero Cara recuerda que la llamada terminó con que se vería muy pronto. Más tarde, a primera hora de la tarde, Leah y una de sus amigas, Nicole, acordaron verse un poco al día siguiente. La compañera de cuarto salió a su trabajo y regresó por la noche. A su vuelta, pudo descubrir que el Jeep Cherokee blanco de Leah no estaba aparcado en el lugar de siempre y que en el piso no estaba Leah. No pensó inicialmente nada raro, pues sabía de la situación de Leah y pensaba que era normal, ya que desde que dejó la universidad ella iba y venía, y pensó que seguramente habría ido a dar vueltas o a despejarse. Al día siguiente, cuando Nicole y Leah debían verse, Leah no se presentó a la cita ni había regresado al piso. Al final del día siguiente, 11 de marzo, no solo Leah seguía ausente, sino que amigos y familiares que esperaban verla habían estado llamando a la casa tratando de encontrarla. El lunes 13 de marzo, Cara denunció su desaparición a la policía. La investigación comienza el 14 de marzo. La compañera de habitación de Cara y Leah se unió a la búsqueda. Faltaba una cantidad significativa de ropa, lo que sugería que Leah iba a ausentarse durante un buen tiempo, y tampoco se encontraba en la casa su gata Bea. Se encontró una nota escrita por ella en la que decía: "No soy suicida, soy lo contrario". Junto con la nota, había reunido algo de dinero en efectivo, aproximadamente un mes de su parte del alquiler y los gastos, dando la idea de que eventualmente regresaría. La nota incluía un dibujo de la sonrisa del gato de Alicia en el País de las Maravillas. Como Cara todavía tenía poder notarial sobre las cuentas bancarias de Leah, pudo ver los registros financieros de su hermana. Descubrió que Leah había retirado varios miles de dólares la tarde del 9 de marzo y luego usó su tarjeta de débito para pagar una habitación de motel cerca de Memphis, Tennessee. Las transacciones posteriores fueron de compra
compras de alimentos y sus ubicaciones sugerían que Lea viajaba hacia el oeste por la Interestatal 40, luego hacia el norte y llegó al extremo oeste de la Interestatal 40 en California. Después de la compra de un hornillo de camping gas, poco después de la medianoche del 13 de marzo, en Brooks, Oregon, el rastro de las compras con las tarjetas terminaron. Para entender por qué su hermana se dirigía al noroeste del Pacífico, Kara y Susie Smith, la mejor amiga de Lea, fueron a las cafeterías de Durham que Lea había frecuentado. Allí encontraron a Janine, con quien había hablado sobre el trabajo de Kerouac. Las dos habían quedado particularmente impresionadas por su novela de 1958 de Dharma Booms, en el que contaba que había trabajado durante un tiempo como vigilante de incendios del servicio forestal en la cordillera de las Cascadas, el cual había quedado profundamente impresionado por la belleza del paisaje, y Lea había mostrado interés en visitar ese lugar. Kara se sintió aliviada de haber descubierto el probable objetivo de su hermana. Las cuentas de Lea no mostraban ninguna actividad nueva, pero no tenía ninguna razón para creer que algo desafortunado hubiera sucedido. Encuentran el jeep de Lea. Kara esperaba que Lea la llamara el 18 de marzo por su cumpleaños. En cambio, ese día recibió una nota en su correo de la oficina del sheriff del condado de Durham, diciéndole que había encontrado el jeep Cherokee de Lea accidentado en un bosque, pero sin rastro de la conductora. El coche fue descubierto por una pareja que realizaba una caminata a lo largo de Canyon Creek, una ruta lateral de la autopista de Mount Baker, a poca distancia al sur de la frontera con Canadá. La pareja había observado cómo algunas ramas de árboles más pequeños y frágiles que se encontraban al borde del camino habrían sido arrancados y golpeados. Bajando por la ruta de maleza arrasada, al pie de un empinado terraplén, estaba el jeep de Lea, totalmente dañado. Los investigadores determinaron que había estado viajando a 64 km por hora cuando se salió de la carretera y bajó por la pendiente. Las pertenencias y los objetos personales de Lea continuaban en el interior del vehículo. No se encontraron rastros de sangre u otros signos de lesiones de la conductora. Parecía posible que nadie hubiera estado dentro del jeep cuando se estrelló, lo que sugiere que el accidente podría haberse organizado o planeado. Sin embargo, se había encontrado colgadas en las ventanas del coche mantas y almohadas, lo que demuestra que se había utilizado como refugio después de haber sido destruido. El pasaporte, la chequera, la licencia de conducir, la ropa, la guitarra, los CD y otras pertenencias de Lea se encontraron dispersos en la zona del accidente. Se encontraron trozos de comida para gatos y un pequeño transportín en el vehículo. Confirmó que Lea había llevado a su gata en el viaje con ella, aunque nunca se encontró a la gata tampoco. Sin embargo, objetos de valor como dinero en metálico, un total de $2,500 y algunas joyas también se quedaron en el vehículo, lo que descartó el robo como motivo del accidente. Los hermanos de Lea volaron a Bellingham para ayudar a los investigadores. Visitaron el lugar del accidente y con la ayuda de la oficina del sheriff crearon un volante que publicaron por la ciudad. Entraron a negocios que Lea pudo haber visitado y consultaron a propietarios y clientes. Entre las pertenencias de Lea encontraron un billete de entrada de una proyección de American Beauty en el teatro del centro comercial el 13 de marzo por la tarde. Esto sugirió que podría haber pasado unas pocas horas en la ciudad después de llegar. Cerca del teatro se encontraba el único restaurante para sentarse del centro comercial, donde los hermanos de Lea creen que podría haber ido a comer tras ver la película. La policía encontró a dos clientes frecuentes del restaurante que casualmente conocían a Lea. Comentan que se sentaron junto a ella ese día, hablando sobre Kerouac y sus planes. Uno de los hombres afirmó que se había ido con un tercero, a quien llamó Barry, y proporcionó una descripción para un dibujo policial del hombre. Sin embargo, ni el otro hombre ni ningún otro cliente que había estado en el restaurante en ese momento pudo confirmar la existencia de esta tercera persona. El coche fue rescatado del lugar del accidente y llevado a un garaje propiedad de la policía. El FBI se involucró en el caso al darse cuenta de que Lea, al menos por su actividad con las tarjetas, había traspasado la jurisdicción de varios estados. Dos aspectos de las pistas talladas mostraron que Lea habría sido víctima de un crimen. Primero, la cantidad de dinero encontrada en sus pantalones sugería que había gastado muy poco en Bellingham, menos de lo que podía esperarse si hubiera estado en la ciudad durante varios días. En segundo lugar, debajo de una estera del piso del vehículo encontraron el anillo de compromiso de la madre de Lea, que ella usaba constantemente. Sus amigos en Carolina del Norte dijeron que lo atesoraba por la conexión que le ofrecía a su madre y que nunca se lo habría quitado voluntariamente, a menos que hubiera olvidado por completo quién era. Los hermanos de Lea regresaron a Carolina del Norte después de 4 días, trabajando en la teoría de que podría haber resultado herida y amnésica en el accidente y haberse alejado. La policía pasó 2 semanas en abril buscando con ayuda de perros y helicópteros, pero no encontraron ningún rastro de ella. Imágenes de una cámara de seguridad de una gasolinera en la que había pasado la mostraron sola y aparentemente en buenas condiciones, aunque varias veces asomaba al estacionamiento mientras esperaba para repostar. Esto podría sugerir un compañero de viaje, tal vez Barry, el sujeto del restaurante con el que supuestamente, según los dos testigos, pudo haberse ido, aunque los investigadores no creyeron en la posibilidad de que viajara con ella en su coche. Los días después de descubrirse el coche, un hombre llamó a la oficina del sheriff para avisar sobre un avistamiento de Lea. Afirmó que su esposa la había visto, desorientada y confundida, y deambulando por una estación de servicio en Everett. Después de pasar esta información, parecía entrar en pánico y colgó antes de identificarse.
Luego de concluirse la investigación inicial, Kara pidió a la oficina del sheriff del condado de Whatcom que se quedara con el auto de Leah en caso de que aparecieran más pistas. Esta decisión dio sus frutos en 2006 cuando Mark Joseph, el detective que había investigado originalmente el caso, pasó sus archivos a dos detectives más jóvenes. Al revisar el caso de Leah Roberts, uno notó que el automóvil y su contenido no habían sido procesados completamente como evidencia cuando se trajeron originalmente, y los dos decidieron terminar ese trabajo. En todo este tiempo nadie había mirado debajo del capó del Jeep, por lo que lo abrieron y descubrieron que se había cortado un cable al relé de arranque. Esto habría permitido que el automóvil acelerara sin que nadie apretara el pedal, confirmando las sospechas iniciales de que no había nadie en el automóvil cuando salió de la carretera y por lo tanto había sido destruido a propósito. Encontraron una huella digital debajo del capó y algo de ADN masculino en la ropa de Leah. Estas pistas le llevaron de regreso al hombre con el que se había afirmado ver a Leah después de salir del restaurante, el supuesto Barry. Uno de los dos testigos que hablaron con la policía y pudo identificar al supuesto tercer sujeto había trabajado como mecánico y tenía antecedentes militares, lo que aumentó aún más las sospechas de los detectives, pero mientras tanto también se había mudado a Canadá, complicando y alargando el esfuerzo para obtener huellas digitales y ADN, lo que me hace pensar que seguramente fue este sujeto, ya que el auto se encontró cerca de la frontera de Canadá. En el año 2011 se informó que la huella dactilar no coincidía con la archivada del testigo y que faltaba la de ADN, ya que no se había podido localizar todavía al sujeto. Como no se efectuó ningún arresto, presumiblemente tampoco debía coincidir. Gran análisis. Las búsquedas periódicas en el área con un detector de metales, con la esperanza de hallar sus restos al encontrar la varilla de metal en su fémur, tampoco han dado resultado.